Corticosteroides y altitud. El ascenso en la altura, hay estimulación de la corteza suprarrenal, estimulación de la corteza suprarrenal por ACTH, ¿no? Y se secreta cortisol. Entonces, los primeros trabajos acá documentados vieron un aumento de los 17 hidroxicorticosteroides durante los primeros días en la altura. Bueno, estos disminuían valores de control en los días 5 y 7. Bueno, se ha sido confirmado mediante la medición de cortisol plasmático, ¿no? Bueno, se demostró también que sujetos que eran llevados rápidamente a una altitud de 4.300 o 5.300 metros padecían del mal de agudo de montaña, pero incluso aquellos que no presentaban síntomas mostraron este aumento transitorio de cortisol o de su metabolito urinario. Bueno, ese es un reporte de caso de un hombre de 58 años al que le extirparon la hipófisis 10 años antes por un adenoma. Se fue de excursión a un lugar, ¿no? A una altura de 3.535 metros, al cual se quejó de fatiga, dolor abdominal, náuseas y vómitos, pero sin dolor de cabeza. Estaba tomando medicación regular con 25 miligramos de cortisona al día. Bueno, 24 horas después se había deteriorado y no podía ponerse de pie. Entonces, este fue tratado con dexametasona 5 miligramos intravenosa y también intramuscular, rehidratación también oral, y se dio dosis de cortisona 4 veces, ¿no? En 24 horas todos los síntomas habían desaparecido. Entonces, su conclusión, se dice que los sujetos en terapia de reemplazo de corticoides deben aumentar su dosis al subir a la altura, pero esto no se aplica en terapia de reemplazo de tiroides, ya que los hormonas estimulantes de la tiroides no aumenta con la hipoxia. Bueno, corticosteroides en altitud. Bueno, acá se trajo muestras de orina de escaladores, ¿no? Que se encontraban a 5.400 y 6.500 metros. Bueno, los niveles acá de 17 hidroxicorticosteroides no hubo cambio significativo, a diferencia de los valores del nivel del mar, ¿no? Bueno, también se demostraron una respuesta normal a la ACTH inyectada. También se recogió muestras de sujetos que estaban a 5.400 y 6.300 metros durante algunas semanas y no encontraron tampoco cambios significativos con respecto a los valores del nivel del mar. Bueno, en los animales estudiados después de la hipoxia crónica, bueno, hubo una cierta hiperplasia de la corteza suprarrenal y de las células corticotróficas en la pituitaria, ¿no? Ya, bueno, entonces se han hecho los mismos estudios en los humanos que tenían bronquitis crónica de larga duración y tampoco se ha visto cambios morfológicos. Bueno, sin embargo, en sujetos que habían pasado más de 10 a menos por encima de 6.000 metros, se encontró el nivel de cortisol que eran 3 veces más de lo normal. Bueno, el sistema simpático suprarrenal. Bueno, la hipoxia aguda aumenta la frecuencia cardíaca en reposo y durante el ejercicio. Entonces, bueno, dentro de las 4 horas posteriores a la llegada a la altitud, hay un aumento de la epinefrina arterial en que está en reposo, debido a la liberación que estimula la hipoxia a la médula suprarrenal. También se encontró, ¿no?, un aumento de noradrenalina después de las 48 horas en la altitud. Entonces, los niveles de epinefrina alcanzan un pico alrededor de los 2 a 4 días y luego disminuyen a medida que se alivia la hipoxia al aumentar la ventilación y la hemoglobina, ¿no?, durante los días siguientes 7 a 14 días. Bueno, la norepinefrina, en cambio, bueno, los valores aumentan solo lentamente en consonancia con el aumento de la ventilación y su meseta es después de 10 a 14 días, ¿no? Siguiente. Bueno, la hipoxia crónica. Bueno, acá se informaron niveles elevados de catecolaminas plasmáticas y urinarias en 24 horas, ¿no? Durante 17 días en personas que estaban a 4.559 metros. Bueno, no hubo cambios significativos en la epinefrina, pero este fue mayor el día 2 en altitud. También se encontró resultados similares a 3.850 metros. Bueno, hubo aumento también de catecolaminas urinarias a 4.300 metros. ¿Ya? Entonces, en el ejercicio tanto ligero como intenso, el efecto de la hipoxia crónica en comparación con la aguda fue el aumentar también los niveles aún más de catecolaminas. Bueno, también se encontró que en reposo los niveles de noradrenalina y epinefrina eran más altos en la altitud que en el nivel del mar. Bueno, acá otra cosa más importante es que también se hizo un estudio, ¿no?, donde se demostró que el bloqueo del sistema alfa adrenérgico en un grupo de mujeres que estaban a 4.300 metros resultó en un aumento de los niveles de noradrenalina, ¿no? Otra cosa también importante es saber que la mujer parece tener la misma respuesta simpático adrenal a la altitud que los hombres y no hay diferencia relacionada con el ciclo menstrual. Bueno, respuesta adrenérgica y aclimatación. Bueno, la hipoxia aguda va a provocar un aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco, pero después de varios días en altitud, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco vuelven a caer a nivel del mar. Bueno, acá se estudió, ¿no?, a los perros, el cual para ver su efecto cardioacelerador por una infusión de isoprotenerol.
Entonces se reducía después de 10 días de aclimatación en la altura. Entonces también se encontraron en el músculo cardíaco de cabras aclimatadas que había un aumento del doble de la enzima de O-metiltransferasa. Entonces esta enzima, ¿qué hace? Inactiva la norepinefrina cardíaca y su inducción durante la aclimatación. Entonces esto puede explicar de alguna manera el debilitamiento de la respuesta adrenérgica del ejercicio. Entonces por otro lado también puede ser involucrado la reducción en la densidad de los receptores adrenérgicos en el músculo cardíaco. Bueno, la respuesta del sistema autónomo y el mal agudo de montaña. Bueno, se estudiaron, ¿no?, a 8 escaladores que eran susceptibles a JAPE y también y se compararon con 7 sujetos resistentes a JAPE. Entonces, en ambas situaciones los sujetos susceptibles a JAPE tenían una actividad simpática significativamente mayor, pero en este caso era mayor en los sujetos resistentes. Entonces, este aumento de la mejor dicho, en los sujetos no resistentes. Entonces, en este caso hubo un aumento de la actividad en altitud. La actividad procedió a la aparición del edema pulmonar. Además, tomando ambos grupos, hubo una relación directa y significativa entre la actividad del nervio simpático y la presión arterial pulmonar. Bueno, por otro lado, también se encontró evidencia de la disfunción autónoma en sujetos que tenían el mal agudo de montaña en altitud y afirmaron que los sujetos propensos a este mal podrían identificarse como aquellos que muestran un marcado componente de baja frecuencia de la variabilidad de la presión arterial sistólica, ¿no? Bueno, sin embargo, la prueba de hipoxia aguda a corto plazo a nivel del mar no mostró una diferencia entre en los que eran propensos al mal agudo de montaña y los que eran resistentes. Bueno, la respuesta simpático-adrenal. Bueno, la hipoxia aguda, como hemos visto, no tiene ningún efecto sobre los niveles de epinefrina en sangre u orina. Ya, pero un modesto aumento en los niveles de norepinefrina en los primeros días en la altitud. Hay un aumento de la actividad simpática y parasimpática. Este aumento de la actividad simpática da como resultado un aumento de la frecuencia cardíaca, pero no afecta el gasto cardíaco. Entonces, el aumento de la actividad simpática es más marcado en sujetos con el mal agudo de montaña y el JAPE, ¿no? Entonces, la respuesta del corazón a la estimulación adrenérgica se atenúa después de una semana o 10 días en altitud. Bueno, después de una exposición prolongada a la altitud va a haber un aumento de la actividad simpático-adrenal. Continúa esto durante algunos días después de volver a la normoxia. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos sobre la función tiroidea y el entorno de la altitud. Bueno, acá la respuesta del eje hipofisiario y tiroideo es importante a la hipoxia. Parece ser bastante diferente en los seres humanos que en los animales, ¿no? Bueno, como podemos ver acá, bueno, en los animales la hipoxia produce una depresión en la función tiroidea y en la glándula pituitaria el número de células tirotrofas que secreta la TSH se reduce, lo que sugiere que va a haber una disminución en la producción de TSH. Ahora, en los humanos la actividad tiroidea aumenta en la altitud. Se ha visto estudios, por ejemplo, él nos habla que encontró niveles elevados de globina transportadora de tiroxina y tiroxina libre, ¿no? En las primeras 2 semanas en altitud de 4.300 metros, con un pico a los 9 días. Koch y otros, bueno, también se hizo un experimento de cámara de 3 días, equivalente a 3.650 metros, donde se encontró que el T4 estaba elevado, pero el TSH no cambia, lo que sugiere que hay un cambio del T4 en los compartimientos extravasculares a los intravasculares, en lugar de una mayor actividad hipofisiaria. Bueno, siguiendo con los estudios, Swarney y Malhotra estudiaron tanto a los habitantes de las tierras bajas, aclimatadas, como a los nativos de las grandes alturas. Entonces se encontró que los niveles de tironina y T4 eran superiores a los residentes a nivel del mar, ¿no? Y las concentraciones de T4 en los glóbulos rojos disminuyó a gran altura, pero no hubo cambios en los niveles de T3 inversa, tampoco de TBG y T4, ¿no? Y la capacidad de unión del TBG a la prealbúmina de unión a tiroxina. Tampoco encontraron cambios en la TSH. Siguiente. Bueno, el ejercicio dice que aumenta la T3 y la T4 en mayor medida a la altura que el nivel del mar. Entonces, a mayores altitudes de 5.400, 6.300 metros, bueno, se mostró que había niveles elevados de T3 en reposo, T4 libre y T3 en sujetos que habían estado en altitud durante algunas semanas. En estos sujetos la TSH también se elevó en contraste con el hallazgo en altitudes más bajas, ¿no? Bueno, en otros estudios Barnold nos menciona, bueno, lo divide en 3 brazos y 3 semanas, ¿no? Su estudio, donde se hizo, bueno, se halló, ¿no?, que las respuestas endócrinas a la altitud y la pérdida de peso. Entonces hubo un grupo control al nivel del mar que tenía una dieta deficiente en calorías y los otros 2 grupos estaban
estaba en la altitud a 4300 metros. Entonces un grupo tenía una dieta adecuada para mantener el peso corporal y el otro una dieta deficiente para adelgazar. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Ambos grupos a la altitud no mostraron cambios en la TSH. Entonces, mientras que el grupo del nivel del mar mostró aumento en los TSH seguido de una disminución. Bueno, siguiendo con estos resultados, se vio que en la T3 libre se mostró un aumento en los primeros días en altitud, seguido de una caída, bueno, teniendo valores más altos en el grupo de adelgazamiento. Y el grupo del nivel del mar mostró una modesta disminución en los valores de T3 libre a medida que perdía peso. Entonces, estos resultados confirmaron el trabajo anterior, ¿no?, sobre las hormonas tiroideas e indican el efecto de la altitud tiende a anular el efecto de la pérdida de peso debido a la deficiencia de calorías. Ya, bueno, Benzo y otros también estudiaron a los nuevos escaladores que habían regresado al campamento. Por supuesto, habían perdido peso, medio de 5 kilogramos más o menos, pero ninguno de los escaladores sufría el mal agudo de montaña. Entonces encontraron aumentos significativos de la T4 libre, también una disminución de la T3 libre y ningún cambio en la TSH. Entonces este patrón sugiere síndrome de T3 bajas, el síndrome de la enfermedad no tiroidea. Ya, bueno, Richard por su parte, Richard y otros, bueno, estudiaron el efecto de la altitud, ¿no? En 3-4 días a 4350 metros. Entonces, sobre la respuesta hormonal a una serie de factores hipotalámicos, incluyendo el TSH, donde se descubrió que la respuesta a la TSH inyectada no era significativamente diferente a la del nivel del mar. Siguiente, bueno, la tasa metabólica basal, bueno, se eleva durante las primeras 2 semanas a una altitud moderada y se correlaciona con la T4 libre. Bueno, en altitudes estas más altas, o sea, hablando por encima de 5500 metros, permanecen elevadas durante meses al igual que la T4. Entonces, bueno, la deficiencia de yodo y bocio y altitud, ¿no? Bueno, la asociación de la deficiencia de yodo y en las zonas montañosas se debe a que principalmente, bueno, esto se debe a que los factores geológicos provocan una deficiencia de yodo en el suelo y por tanto en la dieta, pero la hipoxia de altitud estimula la función tiroidea. Entonces, por otro lado, entonces se ha visto entonces que el efecto de la deficiencia de yodo dará más resultados a una hiperplasia más exagerada, lo que contribuye a la tasa extremadamente alta de bocio en las poblaciones residentes en la altitud en el pasado. Entonces, la incidencia se ha reducido mucho en ahora, ¿no?, en estos tiempos, en muchas áreas debido a las medidas para aumentar esta ingesta de este yodo, en particular agregando yodo a la sal de dieta. Bueno, acá, bueno, el control de la glucosa en la sangre en altitud, ¿no? Entonces, la hipoxia aguda, hay un aumento acá de la glucosa en la sangre en ayunas, aproximadamente de 1.7 minimoles litros a la menos 1, ¿no? Seguido de una caída hacia los valores de control al final de la semana. Entonces, al mismo tiempo se reducen los niveles de insulina. Bueno, es de suponer que esto es parte de la respuesta del estrés inespecífico, indicado por el aumento simultáneo de los niveles plasmáticos del cortisol. Bueno, la hipoxia crónica, en cambio, acá la carga de glucosa aumenta tanto la glucosa en sangre como los niveles de insulina en la altitud, como lo hace a nivel del mar, pero se encontró que el aumento en ambos fue menor que en el nivel del mar en 2 estudios, pero mayor en uno, ¿no? Entonces acá hay varias explicaciones para esta respuesta, ¿no? Entonces primeramente la glucosa puede absorberse con menor rapidez. Bueno, también la síntesis de glucógeno hepático puede mejorar en la altitud. Esto, y si he encontrado alguna evidencia de esto en ratas inyectadas, ¿no?, con glucosa marcada en altitud. También puede haber un aumento de la sensibilidad en los órganos dianas de la insulina. Bueno, acá el efecto de la acción de la insulina en la altura fue investigado por Lansen y colaboradores.